Antes del pasado 1 de mayo, el de Carolina Hidalgo era un nombre insospechado para presidir el llamado primer poder de la República. Tras mantener un perfil bajo durante la campaña electoral y resultar electa por la provincia de Alajuela, esta abogada de 35 años se convertía en la apuesta del partido oficialista para hacerse con el control del directorio legislativo durante el primer año de gobierno de Carlos Alvarado. Carolina ya entró en las páginas de la historia de Costa Rica, y eso que quizás su propia historia apenas empieza. Le conté a la diputada de Acción Ciudadana por qué somos muchos quienes nos identificamos con ella y vemos en su nombramiento una manifestación concretísima de un relevo generacional largamente anhelado. Yo soy Cristian Cambronero y esta es mi conversación con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo. Empezamos. Buenos días, doña Carolina. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, por dicha. Muchas gracias por recibirme. Estamos grabando hoy aquí en su despacho, en la Asamblea Legislativa. Hoy es 17 de mayo. 2 semanas van desde su nombramiento como presidenta del Congreso. Doña Carolina, quería empezar con esto. Hace unos días, apenas una semana después de que usted fue electa presidenta del directorio legislativo, publicó una fotografía suya luego de nadar una competencia en aguas abiertas en el Pacífico. Más adelante quiero que me hable un poco más de esa faceta deportista, pero menciono la foto porque la quiero relacionar con otros aspectos de su perfil. Usted es una profesional joven, especializada en resolución alternativa de conflictos, comprometida con el reordenamiento urbano, el transporte colectivo, las energías limpias, los derechos de la comunidad LGTBI. Desde el momento de su elección, además, usted dijo que sus prioridades como presidenta del Congreso iban a ser la paridad de género y el Parlamento abierto. Yo comentaba un día de estos que para mí es la primera vez que yo veo a un político, en su caso a una política, y siento que pertenece a mi generación. No solo por su edad, sino por sus principios, por sus intereses, su visión de la vida política. ¿Cómo asume usted el saberse representante, el encarnar un profundo relevo generacional en la política costarricense? Me honra profundamente. Ahora justo que te escucho me inspira, porque realmente poder representar que gente como vos, que ha sido un referente en el cambio, por ejemplo, de cómo manejamos la información en redes sociales, se sienta conectada conmigo, o que somos de la misma generación, sin duda alguna para mí genera un honor, porque no es una cosa como que te pensás o te ambicionás en esa línea. En realidad yo me sumo al proyecto político o a la actividad política más por el interés de generar un cambio que otra cosa. Y entiendo perfectamente que mi papel aquí es de representante de quienes han hecho un esfuerzo a lo largo de la historia. Por ejemplo, muchas mujeres que han gestado cambios en nuestra participación, y también jóvenes que han querido un cambio en los políticos que lideran este país. Así que siento que me tocó por un tema coyuntural, pero que en realidad mi posición aquí es absoluto resultado del esfuerzo de muchas personas, jóvenes y mujeres, que han hecho un gran esfuerzo por cambiar las dinámicas. ¿Cuáles cree usted que serán los grandes aportes de su generación, de nuestra generación, a la vida nacional, a la historia de Costa Rica? Tenemos un gran deseo por cambiar las cosas y hacerlas de manera más transparente. Eso está absolutamente relacionado con el tema del Parlamento abierto. La gente desde la sociedad civil que empuja este tema son gente joven, además también, que tiene sus respectivos trabajos, pero que por un tema de convicción se suma a estos movimientos, que son como cerca de 5 organizaciones que presionan a la Asamblea Legislativa, enhorabuena, por mayor transparencia y eficiencia. Yo creo que eso hace una diferencia importante. Entonces, realmente creo que en la parte de la transparencia y en la parte de hacer las cosas sin tanta rimbombancia ni tanta cosa como tradicional en la política, pues se pueden gestar cambios. Por ejemplo, el asunto de apostar a la intermodalidad como formas de transporte, el asunto de cambiar lo ostentoso de estos edificios o de estos puestos y hacerlos mucho más cotidianos, es propio de nuestra generación, y creo que eso va a marcar una diferencia, y la gente
te lo agradece, que a mí más me llama la atención, no tiene por qué agradecerlo, simplemente nuestro ejercicio como políticos, pero también como ciudadanos, como siempre lo hemos hecho, cerca de la ciudadanía, que al final somos parte. Imagino que resulta llamativo para la gente precisamente porque representa una nueva forma de hacer política, que además trasciende lo simbólico y se convierte en cosas bien concretas, ¿verdad? Sí. Que ese es el caso de la transparencia, por ejemplo. Ajá. ¿Usted recuerda ese momento de su vida, de su niñez, de su juventud, no sé, ya me contará, en el que usted consideró en serio aspirar a ser diputada de la República? Te voy a contar la verdad, vieras que nunca no era un plan ni siquiera a corto plazo, o sea, nunca estuve en mis planes. O sea, yo en realidad lo que siempre he querido, y eso sí lo recuerdo desde muy pequeña, tener conversaciones con mi papá y mi mamá sobre cosas que uno quiere cambiar, pero no sobre la política. Mis papás ni mis tíos han participado nunca en política, entonces ni activamente en un partido, pero sí en juntas de educación, en juntas de vecinos, en organizaciones comunitarias. Entonces yo sí tenía estas conversaciones de niña y de adolescente con mis papás de querer cambiar cosas, pero nunca de ambicionar una participación muy activa en un partido, ni mucho menos un puesto de representación política. Una cosa fue llevando a la otra. Ya yo, cerca del 2003, 2005, encuentro el Partido Acción Ciudadana y al final decido inscribirme, pero no fue una cosa como que yo planeé, quiero ser abogada, quiero ser deportista, quiero ser diputada, eso no. Es más, de verdad que genuinamente hace 2 años no me veía para nada aquí, estaba en otra página de mi vida. Pero usted fue asesora legislativa, estuvo vinculada con el Ministerio de Justicia. ¿En qué momento, en algún momento se concreta la posibilidad de aspirar a una diputación por el Partido de Acción Ciudadana? Uh-huh. Pero ¿en qué momento es el primer momento en el que a usted le pasa por la cabeza que no solo podía ser diputada, sino presidenta de la Asamblea Legislativa? ¿Eso también lo visualizó o es algo que pasó al calor de los últimos días previos al 1 de mayo? Al calor de los últimos días del 1 de mayo. En realidad mi postulación como diputada fue más un análisis de coyuntura del partido. Cuando se empieza a dar como ya la fase en la que se empiezan a escuchar las candidaturas, no había ninguna mujer joven de la provincia que hubiese manifestado interés y me parecía a mí una pena que no se diera. Entonces le consulté a algunas amigas del partido, jóvenes, que si se iban a postular y la respuesta fue que no. Entonces yo dije, bueno, no, en política no hay sillas vacías. Si no lo toma una mujer joven con estos pensamientos de nueva generación, pues eventualmente pues se tendrán otras personas y yo creo que no podemos dejar nosotras ese espacio vacío y postulé mi nombre, pero más por un tema de que estaba preocupada de que no teníamos representación y no por una ambición personal. El tema del directorio es otro capítulo, porque en realidad la fracción decidió que Víctor Morales Mora liderara la fracción y yo la subjefatura, y con ese rol entonces empezamos a negociar con las distintas fracciones para construir una posible agenda de consenso para no llegar acá sobre la nada, sino con alguna base. Y yo estaba realmente concentrada en construir esa agenda hasta que llegamos a la conversación del directorio y nosotros dijimos, bueno, para nosotros es importantísimo que una mujer, no importa qué fracción, realmente presida el Congreso, porque hace 17 años no se da, porque es una señal que la gente espera, porque además con 26 compañeras en la Asamblea Legislativa ya es hora, etcétera, y lo planteamos así. Y luego fue la fracción que tuvo una reflexión de cuál sería el perfil y a partir del perfil pensaron en mi nombre. Esa noche yo no pude dormir porque no lo tenía mapeado en mi lista de cosas y como ciudadana responsable sabía la responsabilidad. O sea, que si eso se concretaba, no me dejaba dormir, pensar en la gran responsabilidad que eso significaba. O sea, eso me impactó montones. Entonces, no fue una cosa que yo construí, fue una cosa que se dio más en el contexto de la negociación. ¿Y cómo le ha ido estos días? ¿Está durmiendo más tranquilo? Ya después dije, bueno, de ahí, al final la historia te pone en algunos capítulos y yo creo un poco el destino, o sea, el destino y te pone ahí y sabe por qué estás ahí, que puedes hacerle frente. O sea, yo estoy tranquila en el que si estoy ahí es por alguna razón y hacer la tarea, el día a día. Usted es la mujer más joven que ha ocupado la presidencia del Congreso
y también es apenas la tercera mujer en nuestra historia en ocupar este puesto. La última diputada en alcanzar la presidencia fue Rina Contreras, como decía usted, hace 17 años. Esto, cuando uno lo dice 17 años, suena frío, pero cuando uno piensa que eso significa que solo 17 hombres han ocupado ese puesto durante esos últimos años, es cuando se vuelve un poco escandaloso. Un poco, no muy escandaloso. En sus palabras, ¿a qué cree usted que se debe que tantas otras diputadas que han pasado por esta asamblea no hayan tenido esa oportunidad que a usted amenazaba con quitarle el sueño? Hay una costumbre muy instalada en que son los hombres los que pueden liderar los procesos y no las mujeres. Eso está muy arraigado. Ve que la elección, en el Congreso y en la sociedad. En el Congreso y en la sociedad. Es una lástima realmente. Y si no velo ahorita, a las 10 tenemos a las 11 jefes de fracción y vas a ver que de las 7 fracciones se designó a un hombre. Las razones cuando se las preguntas a las fracciones son varias, pero en realidad es que hay algo demasiado instalado en el inconsciente y el consciente de nuestra sociedad que piensa que solo los hombres pueden liderar procesos políticos. Creo que esa es la razón principal, que por supuesto es un paradigma que hay que cambiar. Y se cambia cambiando, lo que es lo que me parece a mí muy importante. Es decir, con usted ocupando ese puesto. Doña Rina, hablando de la última presidenta de la Asamblea Legislativa, antes que usted, decía en una entrevista de hace un par de años que ella considera que a las mujeres les va mejor en el arte de la negociación, que les resulta más natural el acuerdo. Usted, por su parte, tiene una amplia experiencia en resolución alternativa de conflictos, es especialista en justicia restaurativa y está certificada como gestora de paz por el Ministerio de Justicia. Es decir, es evidente una convicción en la negociación, en la construcción de acuerdos. Esa visión conciliadora, ¿cómo va a impactar su presidencia? Es curioso porque cuando escucho, por ejemplo, las intervenciones en alguna diferencia, yo retomo un poco los principios de los planteamientos de la resolución alterna, donde lo importante es encontrar dónde nos unimos y no qué nos diferencia, que el ego, por ejemplo, no es relevante, o sea, es relevante escucharlo y entenderlo, pero no es lo más importante. Hay que tener humildad para poder construir. Entonces creo que esos elementos o esas cosas que me llevan además a capítulos donde hemos estado en diferentes conflictos realmente complejos, yo me veo acá en el escenario de la Asamblea Legislativa y cuando los compañeros hacen intervenciones puedo identificar un poco más allá de qué es lo que quieren o qué es lo que están buscando más allá de lo que manifiestan. Porque en negociación lo importante es qué es lo que genuinamente están buscando las partes y no necesariamente qué es lo que te están diciendo, cuál es su interés de fondo y no cuál es la postura o la posición que están tomando. Eso para mí es un norte importantísimo. Esto me parece bien importante. No quiero que me malentienda. Yo soy un absoluto convencido de la importancia de las acciones afirmativas en pro de la paridad de género. Pero también soy consciente de que aún hay muchas personas que se cuestionan la importancia de procurar la paridad por medio de acciones afirmativas. Sí. La paridad en el caso de las autoridades del Congreso, de las comisiones, tiene un valor indiscutible en términos de igualdad de oportunidades. Creo que también tiene un gran valor simbólico, hasta representatividad. Pero ¿cuáles cree usted que son otras consecuencias prácticas que van a emerger de un Congreso conducido a partir de la equidad? Mayor diversidad en el pensamiento. Por ejemplo, en materia económica o de hacendarios siempre ha habido un pensamiento esas comisiones históricamente han estado conformadas en su mayoría o en su totalidad por hombres. La diversidad de pensamiento que le pueden agregar las mujeres creo que puede hacer la diferencia y puede ser un resorte directo. No sé si recuerda, me parece que es el primer ministro de Canadá, se lo planteaba Carlos recientemente, la riqueza de pensamiento y de pluralidad de cómo engranar o resolver los conflictos sociales en un gabinete paritario realmente ha sido una experiencia positiva para él. Yo creo que eso así va a ser en las comisiones que nosotros logremos la paridad. Creo que va a ser una consecuencia directa. Mayor pluralidad y mayor consenso, ¿por qué no? Animal con palabras. Esto es Animal con Palabras. Converso con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, aquí en su despacho en la Asamblea Legislativa. Le pedí, bueno, suelo hacer esto antes de grabar los
las entrevistas, pedirle a la gente que nos comparta qué inquietudes, qué preguntas le darían a la persona con la que voy a conversar. Doña Carla Jiménez mandó esta pregunta y me pareció bien interesante. Ella pregunta qué formación no académica considera que a usted le ha ayudado a llegar a donde está. Y me parece interesante porque en general de las figuras políticas siempre consideramos sus currículums, su experiencia profesional, atestados académicos, pero hay otro sinfín de aprendizajes que construyen esas personalidades, esos personajes. Sí. En su caso, ¿cuáles diría? 2 horas pasillo en la asamblea, eso fue vital. O de participación política en campañas o en el partido, pero la más importante para entender un poco la dinámica de la presión que aquí se vive y de los pensamientos de los partidos fue ser asesora. No los títulos para ser asesora, sino el tiempo que invertís aquí escuchando a la gente, discutiendo mociones, viendo los debates, escuchando el plenario, que me encantaba escucharlo en la radio. Y eso me lleva al otro punto. Me encanta la radio, los programas de análisis político. Y, por ejemplo, he invertido muchas horas escuchando todos los programas que se pueden. Tal vez La Lupa, Hablando Claro, Amelia Rueda. O sea, son todos los programas donde se converse sobre algún asunto político. Me llama mucho la atención. Casi siempre los hago cuando voy en el bus o en la presa o en o los fines de semana que puedo repasar. Y escuchar a la gente para mí es vital en la radio porque te da una perspectiva muchísimo más amplia. Te das cuenta cuando alguien habla solo de la perspectiva académica y no ha estado ensuciándose las botas, por así decirlo. También cuando alguien solo tiene esta perspectiva y le falta un poquito más de conocimiento de fondo. Esas son 2 cosas que yo le recomendaría a cualquier mujer que quisiera participar en política. Hablemos de su faceta de atleta. ¿Usted siempre fue deportista o como a muchos nos pasó, le encontró esta pasión cuando el cuerpo se lo empezó a pedir, que fue mi caso, por ejemplo? Sí, la segunda opción. Sí. En realidad, es que a los 22 años me detectaron un tipo de artritis que se llama espondilitis anquilosante, que desgasta la cadera principalmente, y tuve una crisis de movilidad complicada y de la enfermedad. Entonces el doctor me dijo, tenés 2 opciones. Empezar a usar medicamento muy grosero o nadar todos los días. Yo dije, bueno, nadar todos los días porque no me encanta, como nuestra generación lo plantea, a mí no me encanta meterme químicos en el cuerpo que además uno sabe que tiene efectos secundarios. Entonces mi esposo se comprometió un poco como conmigo porque él es el más disciplinado, yo no tanto, a levantarme, a ayudarme porque a mí me costaba al inicio y empecé a nadar y nadar todos los días, pero por un tema de recuperar mi movilidad. Cuando ya logré recuperarla, yo dije, bueno, ya estamos en esto, hay que seguirlo haciendo y necesito motivaciones, eso sí, cortitas, pequeñas victorias para sentirme motivado, porque es que si no uno se aburre y lo deja botado. Claro. Entonces empecé a investigar sobre las aguas abiertas y lo veo como una cosa que me incentiva a muy corto plazo a competir y que además es bonito, que nunca había tenido a nivel competitivo, no se me había despertado hasta ese momento y empecé a nadar en las aguas abiertas también porque mis hermanos también después de viejos les dio por hacer triatlón. Enhorabuena, por dicha. Yo creo que eso también es generacional. Totalmente, en la crisis de los 40, sobre todo les dio a mis hermanos mayores. Entonces se juntó, fue como un contexto de que ellos hacían eso, yo quería hacer aguas abiertas y empezamos a hacer otras cosas. Lo de la bici es más un tema de que me gusta el rollo de la intermodalidad. Yo viví en Sevilla cuando justo se construyó toda la ciclovía y la discusión que se dio al respecto. Y recuerdo muy bien el cambio. Cuando regresé acá me frustró mucho volver a tener que usar carro. Entonces yo dije, no, la verdad es que toca hacer el cambio que justamente viví ahí. ¿Por qué no hacerlo acá? Entonces la bici fue primero el rollo de la intermodalidad. Ya después me animé un poquillo más al mountain. Ahora que la escucho, yo siempre he estado convencido de que hay pocas actividades en la vida que son tan aleccionadoras como el deporte. Sí. ¿Qué ha aprendido Carolina, la deportista? Sí. Que le sirva a Carolina, la presidenta del Congreso? Demasiadas cosas, o sea, en el deporte es la disciplina, la constancia. Si querés, por ejemplo, en este caso, ganar una competencia aguas abiertas, tenés que entrenar todos los días, alimentarte bien, y eso en este caso, si queremos una reforma fiscal, es recordar todos los días dónde va el proceso, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que falta ajustar. Gota a gota, el agua taladra la roca. Eso es como lo que más claro me ha dejado el deporte. O sea, si querés un norte, no podés soltar ese objetivo. Todos los días presionar.
El otro súper importante es lo mal que te juega la mente en un momento de real estrés. Yo no sé si a usted ha pasado, pero a mí me pasa mucho que con las competencias largas, cuando estoy ahí en medio del mar, digo, ¿por qué diablos empieza la mente a jugarme malas pasadas? Entonces, el muro. ¿por qué de diablos? Los corredores. Exacto, estás metida aquí, ¿quién te mete? Qué cansado, no estás ubicada, no es que la sal, además llega un momento en que la sal te empieza a saber feo y como que te deshidratas un poco. Entonces la mente empieza a boicotearte el proyecto de terminar la carrera. Y eso es muy importante en estos procesos, porque cuando justo estás pasándola mal, además tenés un montón de ruido afuera, y si le das chance a esa voz mental que te está boicoteando el proyecto, caes. Y en la competencia a mí me queda muy claro que no hay que darle atención a esa voz para poder terminar la carrera bien o la competencia y llegar en buen tiempo. Eso es demasiado claro, y es un trabajo psicológico que no tiene que ver con lo físico. Casi siempre el cuerpo está listo y está preparado para terminar la competencia, la mente no necesariamente, y hay que trabajarla como cualquier otro músculo. Aterricemos en la asamblea. Entre los ciudadanos hay mucha expectativa y mucha insistencia en la necesidad de reformar el reglamento legislativo. Usted ha trabajado el tema ampliamente y se ha referido al asunto en días recientes también. Para quienes no manejan o no manejamos la jerga legislativa a profundidad, ¿qué significa en sencillo reformar las vías rápidas o agregar un capítulo sobre proceso abreviado? ¿Y qué cambiaría de conseguirse esa reforma? Vamos a ver si lo puedo explicar como en una metáfora de bus. Es como que el procedimiento que existe hoy en día para generar un proyecto, digamos que el tramo sea Alajuela San José, hoy en día tenés que irte como a San Joaquín de Flores, pasar por Heredia Centro y llegar a San José. Una cosa así, y que en teoría se han creado trillos para llegar más rápido, pero al final resulta que la calle está llena de huecos y de piedras y al final se te hace más largo. Como cuando Waze te dice, tome un atajo y luego usted se da cuenta que el atajo no funcionaba, tarda bastante más. Entonces estamos intentando que, si es un proyecto país realmente importante, tenga una autopista como la General Cañas con el puente de la Platina resuelto. Más o menos esa es la lógica. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad el tema es que los atajos que se han creado al final tienen trampillas, ya tienen vicios, perdieron su vigencia y el promedio de días inclusive es más largo o tienen resoluciones de la sala y lo hacen mucho más complejo. Más o menos así lo diría. Pero sí, para que esa vía rápida o la General Cañas se mantenga como una vía para procesos rápidos y prioritarios, no pueden ser todos los carros los que se pueden ir por ahí. Solo los realmente importantes, los que llevan a la población más delicada y que merece llegar primero, a los ancianos, a las mujeres, a los niños. Esos son los que pueden ir en esa autopista. Los demás que tomen al atajo. Me acaba de dar usted una descripción didáctica de ese tema, que yo creo que para mucha gente es de verdad escuchar hablar en otro idioma, y se habla de eso con mucha facilidad, ¿verdad? Sin considerar que la mayoría de la gente no está entendiendo y por tanto no entiende por qué es tan importante que se avance en esa reforma. Si usted, perdón. Nada más el proceso ordinario, por así decirlo, que yo expliqué de la ruta por San Joaquín de Flores, Heredia y demás, es porque anteriormente se ha considerado que cada proyecto tiene que hacer esas paradas porque son obligatorias, porque son para mayor consenso. Entonces, que los procesos en general sigan haciendo esas paradas que se consideran importantes, pero los importantes vayan por la autopista. Entiendo. Usted habló el 1 de mayo de que incluso es factible que exista consenso para proceder con estas reformas. ¿Usted lo sigue creyendo? ¿Es realista esperar que esa reforma pueda ocurrir durante su presidencia? Sí, esto me conecta con lo que te dije antes. Si le quitamos la paternidad o la maternidad al proyecto, pasa. Porque entonces dejamos de lado el ego y posicionamos el interés común, que es el más importante, que haya un procedimiento eficiente. Bien. Pero si ponemos las posiciones y el ego primero y decimos, lo hizo tal persona, lo hizo la otra, no pasa. Porque le damos más importancia a quién lo hizo y por qué lo hizo y que se vea bien en la foto que al objetivo de fondo. Entonces yo creo realmente que va a haber capacidad de ver ese consenso, pero sí hay que quitarle nombres y apellidos, hay que decir, es de todos y es colaborativo.
Me interesa también muchísimo el tema de la transparencia. Usted tiene entre sus prioridades la agenda de Parlamento Abierto, ya me habló de eso. La semana pasada la pude escuchar aquí en la Asamblea Legislativa durante un conversatorio en el marco del Open Government Week, donde usted expresó su compromiso con los principios de Parlamento Abierto. Si usted tuviera que definir en concreto qué significa Parlamento Abierto, ¿cómo me lo describiría? En mi ideal escenario es la ciudadanía realmente estando acá, accionando, opinando, construyendo con los diputados. Ese es mi ideal escenario. ¿Cómo se concreta eso? Pues ya requiere mucho mayor operatividad. Y también me encantaría darle luz a cosas que no tienen luz hoy en día en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, las decisiones del directorio legislativo, no necesariamente, las actas se suben muy tarde, la gente no se entera. Hay un gran esfuerzo, sí tengo que reconocer que un gran esfuerzo de empezar a subir presupuestos, salarios, etcétera, pero todavía hay muchos más espacios, no oscuros, sino que hace falta transparentar más y que la ciudadanía conozca más, por ejemplo, todas las decisiones administrativas. ¿Usted considera que hay consenso entre los actuales diputados, o al menos una conciencia más clara que antes de la importancia de avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas por medio de la Asamblea Abierta? ¿Eso es así ahora? Sí, sí, por supuesto. Y sabes que ha sido más en las mujeres donde he visto el eco, hablando de una consecuencia directa de una asamblea más paritaria. Por ejemplo, escucho mucho a doña Yorleni León Marchena de Limón, y preocupada por esto, a doña Ivonne Acuña Cabrera, muy preocupada, interesada en abrir. Así que yo me alegro de escuchar esas voces aliadas en las diferentes fracciones, a doña Shirley Díaz Mejía también en esa línea, y son ellas las que más bien decían, bueno, en una línea de Parlamento Abierto mejoramos esto, hagamos lo otro. Eso me encanta, hay resonancia, hay compromisos, lo que yo percibo, no más entrando. Sí, voy a concordar, porque además creo que se están enviando muy buenas señales de rendición de cuentas, de comunicación directa de los diputados con la ciudadanía, y una gran cantidad de canales que yo no recuerdo haber visto antes, abiertos, de una actitud de despachos abiertos, de exponer quiénes son mis equipos, quiénes son mis asesores, con quién estoy trabajando, qué vamos a hacer, con qué proyectos nos estamos comprometiendo, además, y se siente relativamente generalizado, ¿verdad? O sea, es una cantidad de diputados importantes para que por lo menos se conviertan en una proa, ¿verdad?, del resto del Congreso. Cuando sea mayo del 2019 y concluye su presidencia, ¿con cuáles mínimos se sentiría usted satisfecha en esa materia, en Parlamento Abierto? En Parlamento Abierto, ok. La aprobación de la política institucional como mínimo, creo me parece una de las cosas básicas. Poder avanzar en la ley de lobby, creo que es importantísimo. Ahora son los que visualizo como más importantes. Y mayor transparencia de las decisiones del directorio legislativo. Las votaciones. Todo lo que se decide, lo que no se decide, cómo se decide, por qué se decide así. ¿Y cuáles serían los mínimos en general de su presidencia en el Congreso? Me iría tranquila, y aunque yo sé que no es muy popular, con una reforma fiscal. Hace 5 legislaturas anteriores no se pasa una reforma en materia fiscal y el país lo necesita. Reforma al reglamento y la aprobación de la política institucional de gobierno abierto, creo que es como mínimo. Pero ya sumamos otra, la semana pasada, que fue la reforma constitucional, para que la violación al principio de probidad sea una razón para perder las credenciales de diputado o diputada. Así que avanzar en un proyecto de ley que pueda hacer eso una realidad, pues también podría ser un gran logro. Mira, y el tema fiscal no fue que yo lo elegí definitivamente, me encantaría que ese no fuera un hito importante para mí en la presidencia, pero nuevamente la historia nos llama a esa responsabilidad, y tengo muy claro que como oficialista, como presidenta mujer, que puede o tiene capacidad de consenso, ese es un reto y algo que hay que sacar adelante por el país. Ayer aquí mismo se presentaba un informe sobre el proceso de nombramiento de los magistrados, en un intento, yo también diría mínimo, por hacer más objetivo, si no se puede decir hacer objetivo, ese proceso de nombramiento de magistrados por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema, que además ha estado tan vigente en el último año a partir de los escándalos de tráfico de influencias por todos conocidos?
Bueno, primero reconocer el esfuerzo que se está haciendo de parte de todas las personas que se han sumado a esta propuesta. Enhorabuena, entre más propuestas y más discusión se dé sobre ese tema, pues mejor, sin olvidar que al final el nombramiento es un acto político, yo lo decía ayer, o sea, el nombramiento de magistrados es un acto político. El reto está en que sea de alta política y no política partidaria o de otras presiones que no deben ser. O ideológica. O ideológica. O sí. moral. Sí, esa es una de las cosas que a mí me preocupa y me quita un poco el sueño a veces también, es el tema de que al final vamos a renovar esta Asamblea Legislativa y cuidado no este año la Corte Plena, ¿verdad? O sea, hay muchísimos nombramientos y ayer que renuncia Ginesta. Sí, correcto, en la Corte Plena, pero además la Sala Constitucional. En especial, y para los que estamos preocupados por la agenda de derechos humanos, eso es un asunto de poner atención. Sin duda. Si a eso le sumas la conformación de la Asamblea Legislativa y su enfoque de pensamiento en las mayorías, correcto, por supuesto me preocupa y quisiera que el procedimiento sea el mejor de todos. A mí también, por eso creo que la apuesta por la objetividad es indiscutiblemente por el sistema más objetivo posible, que me parece que era el espíritu de la propuesta que se presentó ayer, o del que lo que análisis. Pide realmente sea la capacidad de las personas de aplicación de la justicia de la mejor manera, basada en los antecedentes jurídicos que como país hemos construido. Eso es lo más preocupante y lo más importante. ¿Cuál cree usted que va a ser el sello de su paso por la Asamblea Legislativa? Usted ya está en las páginas de la historia de Costa Rica. Se estudiará su gestión por parte de las futuras generaciones. ¿Cuál será ese sello que marca este año suyo como presidenta del Congreso? Y bueno, y el resto del periodo de 4 años como diputada. Tal vez la energía de la juventud. Creo que uno como deportista, como joven, de esta nueva generación tiene un ritmo de las cosas y un acelere distinto, tal vez que las otras generaciones. Quizás esa pueda ser una. Ayer me lo decían los asesores de plenario, por su culpa nos van a dar el divorcio, porque casi siempre esta semana los estoy reuniendo después del plenario, no todos los días, pero la gran mayoría de días para ver agenda, para ver mociones. Entonces, eso es propio de los que estamos realmente interesados y enfocados en la competencia, en el norte, o sea, volviendo a la metáfora del deporte, en la meta, sí, exacto. Entonces, quizá esa pueda ser algo que le dé un sello, pero en realidad también me gustaría que la gente lo defina, porque no es una cosa que yo voy a definir, va a ser la gente cómo lo percibió. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es cómo lo percibieron. Muchas gracias por su tiempo, doña Carolina. Mucha suerte en lo que resta del año. Gracias por recibir. Mucho gusto, Cristian. Un honor. Muy agradecido con doña Carolina por su tiempo y con el equipo de prensa de la fracción del PAC por su gentileza. Otra vez, como siempre, muchas gracias por escuchar. Si les gusta Animal con Palabras, regálenme un post en sus redes. Va a ser utilísimo. Recomiéndalo en Facebook o en Twitter, compártalo por Spotify, pase el link a alguien. Cada nueva persona a la que alcanzamos es una razón adicional para seguir produciendo. Y como muchos me han dicho que nunca dejo sonar la pieza completa, esto es Blunt de Magpie J, música hecha en Costa Rica.